Les presento esta meditación titulada Muchos no entienden que Jesús es Dios. Parece como un absurdo. ¿Cómo que Jesús, la gente no entiende que es Dios? Pues le voy a decir, esto no solamente está viviéndose en el mundo afuera, se está viviendo en las iglesias. Y hay movimientos dentro de la iglesia donde se enseña que Jesús ni siquiera es un ser resucitado. Eso se está enseñando entre lo que se llama el cristianismo progre. Mientras que le doy más detalles, datos alarmantes sobre esto, vamos a Marcos 10. Vamos a buscar Marcos 10 y vamos a ver la historia de un joven que en ese momento, en ese lugar, en esa coyuntura, todavía no sabía que Jesús era Dios. Y por eso tomó decisiones que nos aleccionan a nosotros y que nos llevan a examinar. Creemos que Jesús realmente es Dios. Y como les decía, bueno, un par de datos más. Hay corrientes cristianas que establecen que Jesús fue alguien que ni siquiera resucitó. Teología de la liberación. Jesucristo no resucitó, se afirma en esta fe, sino más bien que la resurrección es el simbolismo de la liberación de los pueblos cuando vencen a los opresores capitalistas malvados, tiranos. O sea, Jesucristo no resucitó, es un acto simbólico de la revolución de los pueblos. No es que neguemos que los pueblos luchen por sus derechos, pero Jesús murió y resucitó porque es Dios. No podemos negar esto ni acomodarlo. Marcos 10 del 17 en adelante dice así. Al salir él, vamos a poner en contexto Jesús. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Aquí a un alto. Inmediatamente el Señor negó que era bueno, no, sino que las cosas como son. Si solamente hay uno bueno, que es Dios, porque nosotros somos malos o somos justos. Recuerden, no hay bueno uno solo, pero sí hay justos, todos los justificados y que actuamos conforme a la justicia de Dios. Cuando nosotros reconocemos que Jesús es Dios, entonces podemos decirle bueno. O sea, lo que aquí Jesús no quiso fue negar su bondad, sino ubicar al joven. Si tú dices que soy bueno es porque soy Dios. Seguimos. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Aquí me llama la atención que la primera vez le dijo Maestro bueno. Y cuando Jesús le dice, ninguno hay bueno sino solo uno Dios, luego le llama Maestro a secas, Maestro. ¿Por qué? ¿Por qué ya Maestro bueno no lo podía decir? Porque es que bueno solamente es Dios. Entonces no le voy a decir a Jesús Maestro bueno porque es un ser humano, porque me equivoqué. O sea, porque no he comprendido que Jesús es Dios. Y esto queda evidente. No es que él tuvo un lapsus y no dijo la palabra, porque a veces yo le llamo a alguien por el nombre y apellido y en un momento dado se me olvida y le digo el apellido, le digo solo el nombre. No, no es eso. Sino vamos a ver lo que dice el versículo 21. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Nosotros sabemos que en efecto el joven rico ni vendió ni siguió a Jesús en ese momento. En ese momento se fue con tristeza. En ese momento no siguió al Dios verdadero. Él quería la salvación. Estaba buscando honestamente, sí. Quería heredar la vida eterna. Pero se le presenta en ese momento que la solución es seguir a Cristo como Salvador. Pero como no reconoció, no entendió que Jesús era Dios, no tomó decisiones que eran fundamentales para eso. ¿Jesús quería ver los pobres? No. No es que Jesús odie a los ricos, tampoco, porque esto se puede usar para decir, ve, Dios no quiere gente rica. No es eso. Sino con esto tenía que manifestar que creía que Jesús era Dios al decir, tú puedes dejar todo por mí, porque cuando yo sé que Dios es Dios y le doy su lugar, yo no tengo ya miedo de seguirlo, de abandonar lo que son mis tesoros en la tierra por los tesoros en el cielo, por ese tesoro en el cielo que Él le dijo que iba a obtener y sobre todo seguirlo a donde fuera. Y les digo esto porque lastimosamente para muchas personas Jesús no es Dios. ¿Por qué? Porque no lo entienden, no han dispuesto su corazón para creer que Jesús es Dios. Tal vez muchos también porque tienen una formación más bien filosófica acerca de Jesucristo. Tal vez porque han creído en todas las patrañas que se dicen por ahí, que Jesús no murió,
sino que se fue a la India. Que Jesús no murió, esta me enteré ayer, yo me la sabía. Que Jesús no murió porque Jesús no nació él solito, sino que él nació con un hermano gemelo. ¿No se sabían esa? Yo me enteré ayer, yo no me la sabía. Que Jesús tuvo un hermano gemelo, o sea que María tuvo 2 hijos y que simplemente uno murió y el otro después anunció, yo soy. O sea, tremenda patraña que no tiene sustento bíblico, que no tiene asidero, porque simplemente eso hubiera sido público en el momento. Eres tu hermano, acuérdense que hay un gemelo. O sea, estas cosas que inventamos porque no queremos darle señoría a Jesús y muchas veces nosotros terminamos hasta dudando. Otra. No fue Jesús el que murió, sino que el Señor usó sus poderes maravillosos para que las personas pensaran que Simón de Cirene era Jesús. Así que crucificaron fue a Simón de Cirene. Y Jesús se fue ahí entre el público y diciendo, wow, de la que me salvé. Estas cosas las creemos por no creerle al Señor que Él es Dios. Tenemos que creer que Jesucristo es el Señor. Y como dice en Hechos 16, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque esto de creer en Jesús determina nuestra eternidad. Y para resumir, ¿cómo yo sé que Jesús es Dios? Cuando le creo todo lo que dice. Cuando en Él confío, cuando estoy convencido de la resurrección, cuando estoy convencido que Él vendrá. Si tengo dudas, si pienso que esto es metafórico, que esto es un simbolismo nada más, yo todavía no creo que Jesús es el Señor que se levantó de los muertos. Y esto es determinante y vamos a examinar si nuestros hijos creen eso. Porque yo sé que muchos de estos temas a nosotros nos dicen, pero yo no sé por qué lo escucho si no es mi problema, pero es para alertarnos. Porque muchas veces podemos quedar estupefactos, atónitos, porque creemos que todo el mundo cree como nosotros, pero en casa tenemos personas que todavía no creen que Jesús es el Señor. Es más, yo he estado en familias muy cristianas donde todavía se cree en que María es corredentora. Y puede ser que alguno de sus miembros cree que todavía Jesús no es suficiente y por eso tiene una persona que es corredentora con ella en igualdad, cuando Jesús, es Dios y no hay mayor autoridad que Él. Y también, si yo le confío mi vida a Jesús y dejo todo lo que el Señor me dice que deje, entonces Jesús es mi Dios. Vamos a orar y darle gracias porque el Señor hoy nos está advirtiendo que ya sea en nosotros todavía Él no es Dios, o tal vez hay seres muy amados por nosotros que todavía no creen en la resurrección de Cristo. Porque yo al principio también pensé, cuando recibí a Cristo, yo le dije, Señor, gracias. Y si no resucitaste, igual te voy a amar. Pero muy pronto entendí que sí había resucitado. Señor, gracias por este tiempo donde tú nos adviertes a nosotros que hay incluso esta debilidad y que esto está sustentando lo que es el espíritu del anticristo, porque el espíritu del anticristo no es solamente odiar a Cristo, sino también negar su deidad. Ese espíritu del anticristo que se manifiesta en Rastafari, en los Bahá'í, en los judaizantes y en los unitarios que niegan que tú eres Dios. En muchas otras expresiones de fe. Señor, líbranos de ese espíritu anticristo que niega tu deidad, que te banaliza, te convierte solamente en un profeta, un iluminado. Señor, gracias por la palabra con la que nos recordamos que estamos más que amparados porque estamos delante siempre del Dios por el cual todas las cosas se hicieron y para Él se hicieron todas las cosas. Bendecimos este tiempo agradeciéndotelo en nombre tuyo, Señor Jesús. Amén.